Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a su podcast de confianza. Aquí vamos a hablar del Banco de la República. Bueno, antes de iniciar tenemos que saber qué es el crédito público, ya que es parte fundamental de lo que consiste en el Banco de la República. Entonces, el crédito público son un conjunto de actos o contratos que proveen las entidades estatales de recursos, bienes o servicios. Y esto tiene una característica que es tener un plazo establecido para pagarlos. Asimismo, como que esta entidad actúe como un deudor solidario. Básicamente eso es. Ahora sí, entrando en materia, el Banco de la República es algo que permea todas las áreas de la vida cotidiana de todos los colombianos, iniciando por la emisión del dinero, que es cuando su merced abre la billetera y saca su billetico. Eso es el Banco de la República. Luego está la infraestructura del sistema financiero, que hace referencia a los cajeros y a los servicios de la banca, es decir, al uso de transferencias, Nequi, Bancolombia, todas esas aplicaciones y servicios bancarios que utilizamos hoy en día y de los cuales algunos nos quejamos. Y por último, el diseño y la implementación de la política monetaria, que habla sobre la fluctuación del dólar y todo lo que tiene que ver con las decisiones que toma la Junta Directiva del Banco de la República. Básicamente, eso es, en concreto, el Banco de la República. Ahora seguimos con el chismecito histórico. El chismecito histórico es el siguiente, se divide en 3 etapas. Recordemos que el Banco de la República al día de hoy, 2024, tiene 100 años existiendo y funcionando en Colombia. Iniciamos en el año 1820, cuando éramos Estados Unidos de Colombia, donde no contábamos con papel moneda, solamente intercambiábamos oro y plata en forma de billetes y ese era nuestro elemento de cambio. Para 1863 se dio como vía libre a la creación de bancos comerciales. Ellos tenían emisión de billetes, pero como les digo, eran bancos comerciales. El primer intento fue para el año 1880, cuando el general Julián Trujillo fue presidente de Estados Unidos de Colombia y decidió crear la primera entidad financiera de naturaleza mixta. ¿Para qué? Para promover el uso de billetes, pero con la diferencia de que ellos emitían los billetes con cobertura nacional y de uso público, entonces no eran exclusivos. Y pues asimismo que actuara como banquero y promoviera el crédito público. Básicamente ese banco consistía en prestar al gobierno los servicios de consignación de los fondos públicos, tesorería, crédito, colaboración y la contratación de préstamos internos y externos y la administración de los títulos de deuda pública. Adicional a eso, como les digo, la emisión de billetes a círculo nacional. Para 1885, recordemos que era la guerra de los 1000 días y pues en ese momento hubo un problema que fue la tasa de inflación más alta en la historia de Colombia, porque hubo una sobreemisión de billetes. Recordemos que el billete está respaldado por el oro y pues al emitir más billetes de lo que contaba en oro, pues simplemente no había confianza financiera para poder invertir y utilizar esos billetes porque no había quien respaldara la deuda. Entonces pues se liquidó. El segundo intento fue en 1909, de 1905 a 1909, donde crearon la Banca Central de Colombia. Por las mismas razones tuvieron que liquidarla. La inflación por imprimir billetes, entonces llegaron a las mismas consecuencias. Entonces, en 1923 llegó el presidente Pedro Nel Ospina y buscó un mancito llamado Edwin Walter Kemmerer. El tipo era una eminencia en lo que tenía que ver con la economía a nivel mundial. Ella había estudiado, había hecho, entonces el tipo le dijo, venga, necesitamos analizar la economía colombiana, búsquese un equipo. El man lo consiguió, que eso eran como los Avengers de la época, y crearon la misión Kemmerer. Entonces ellos se encargaron de estudiar las diferentes economías del mundo y cómo las gestionaban para poder así aplicarlas en Colombia, creando leyes o reestructurando leyes existentes y así poder crear unos puntos específicos para por fin más adelante montar en lo que hoy conocemos como el Banco de la República. Dentro de esa misión Kemmerer nació el patrón oro o el peso oro. Recordemos que siempre se dice 1000 pesos oro. Entonces, que es que el oro que existe sustenta el recurso en billete o en papel moneda, en este caso los billetes. Entonces, todos los billetes eran convertibles a oro y eso fue lo que evitó que el banco pudiera emitir demasiados billetes para que se volviera a liquidar como los anteriores. Entonces, pues al tratar de poder fusionar esas dos cosas y nivelar esa situación, porque era el error principal, pues no había inflación y simplemente había confianza para invertir en la entidad. Entonces llegó, después de ese análisis, la tercera, que es la vencida. El 23 de julio de 1923 se crea, mediante la Ley 25 de 1923, inicialmente por 20 años, el Banco de la República de Colombia. Es una sociedad
con capital, una sociedad anónima con un capital de 10 millones de oro. Entonces, de los cuales el 50% los aportó el gobierno de la República y el resto lo pusieron bancos, entidades nacionales, extranjeras y algunos particulares. Entonces, misión principal del Banco de la República: emitir la moneda legal colombiana. Se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, administrar las reservas internacionales del país y actuar como banquero del gobierno. Entonces, conformado por 10 miembros, representados de diferentes sectores. Una parte el gobierno y otra parte sectores privados. Más adelante lo van a saber. Bueno, ahora vamos a hablar de la Ley 25 de 1923, que habla básicamente del nacimiento del Banco de la República, pero más específicamente de sus objetivos, funciones y de la Junta Directiva del Banco de la República. La Junta Directiva del Banco de la República fue constituida en la Constitución Nacional del 91 como la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país, con el propósito de lograr este cometido. Por eso se indilgó o se incluyó en la Constitución, porque si bien es cierto, ya estaba la ley, pues entonces lo establecieron o lo fijaron como tal en ella. Esos artículos 373 en subsiguientes de pues la Constitución Política de 1991. Entonces, uno de los aspectos importantes es la independencia y autonomía que tiene el Banco de la República, porque si bien es cierto, nació en 1993 la Junta Directiva del mismo, esta no tiene que depender de decisiones del gobierno, a pesar que el 50% del dinero aportado para su creación sea del mismo. Se coordina o se conforma con 5 codirectores que nombra el presidente de la República de manera traslatada. Y pues de esa forma siempre van a haber personas del gobierno ahí, pero eso no significa que cada 4 años vaya a cambiar conforme cambia el gobierno. Entonces, eso hace lo siguiente: 3 personas cada 4 años se retiran del gobierno actual, ingresan personas del gobierno electo y quedarían 2 del gobierno anterior, 3 del gobierno actual, para evitar que monopolicen la institución con temas políticos. Luego de esto también entra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y pues como están en coordinación con el gobierno nacional, porque evidentemente las decisiones que toma el Banco de la República afectan las leyes sobre economía que saca el gobierno, pues tienen que ir de la mano. Y el resto de, socios o de la junta directiva son personas de entidades privadas como entidades financieras, empresas o el extranjero, para que puedan conformarlo. Esas son personas sumamente estudiadas, así que nada que hacer. El objetivo principal del Banco de la República es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con políticas económicas generadas y entendidas como aquellas que van a propender estabilizar la producción y el empleo en Colombia. Es decir, que todas las decisiones que toma el Banco de la República, teniendo en cuenta el comportamiento financiero del mundo, tiene que garantizar cómo es la vida en Colombia, no tiene que afectar la vida de los colombianos. ¿Cuáles son las políticas del Banco de la República? Tiene 3 políticas. La primera es la política monetaria. Entonces, el Banco de la República sigue un esquema de inflación objetivo, que tiene un régimen de cambio tipo flexible, el cual busca mantener la tasa de inflación en un nivel, es decir, que sea baja, pero que se mantenga estable, es decir, que no sea variable. Y pues eso significa que pueda alcanzar el máximo del nivel sostenible en Colombia para el producto y el empleo. La tasa tiene que estar actualmente en Colombia, por decisión del Banco de la República, en el 3%. Ellos hacen todo lo posible o todo lo que esté a su alcance en cuanto a sus decisiones o acciones para que se mantenga en esa inflación máxima. Si se pasa de ahí, pues vamos a tener problemas. Si alguno pregunta, ¿cómo así la inflación, Lady? Bueno, ¿qué significa? Que su merced se gana un salario estable de 1.800.000 pesos, entonces ese 1.800.000 pesos le alcanza para pagar absolutamente todo. Pero al aumentar la inflación, aumenta la canasta familiar, aumentan los servicios, aumenta el costo de vida. Entonces usted ese poderosísimo 1.800.000 no le va a servir sino para pagar el arriendo y hacer mercado, pero no puede pagar deudas, o para pagar deudas pero no puede hacer mercados porque un tomate ya no vale 500 sino vale 2.000. Básicamente eso es la inflación. Luego sigue la política de intervención cambiaria, que como les digo, tiene un tipo de análisis de cambio flexible con las intervenciones ocasionales del mercado de divisas. Entonces, ¿esto qué busca? Fortalecer las reservas internacionales, mitigar los efectos de los choques externos, o sea, los cambios bruscos que tenga la economía a nivel mundial, y evitar desórdenes en los mercados financieros. Y pues por eso, vuelvo y les digo, lograr una inflación baja y estable. Básicamente eso. Y por último, tenemos la política crediticia. Entonces,
Mediante la Ley 31 de 1992, la Junta Directiva del Banco de la República tiene como objetivo principal garantizar la estabilidad del sistema financiero. Básicamente, la bandera del Banco de la República siempre ha sido mantenernos estables. Entonces, con eso se fijan las tasas de interés y por eso se crean unos requisitos para, digamos, los encajes y el control del crecimiento del crédito público en Colombia. Básicamente eso es. Entonces, ahí hay características como, por ejemplo, establecer el encaje bancario, fijar las condiciones del financiamiento, invertir en las tasas de interés y por último controlar el crecimiento del crédito, nada más. Bueno, dentro de las funciones del Banco de la República, tenemos que indicar que consisten en tener acciones o medidas necesarias para regular la liquidez de la economía y facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos, es decir, velar por la estabilidad del valor de la moneda. Entonces, dentro de las funciones asignadas al Banco de la República encontramos regular la moneda, los cambios internacionales en el crédito, emitir la moneda legal colombiana, administrar las reservas financieras internacionales, ser prestamista y banquero de establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Una adicional que casi no se habla pero que es muy evidente es contribuir a la generación del conocimiento y a la actividad cultural del país. Básicamente eso es. Y dentro de todo el esquema del Banco de la República, la Junta Directiva como misionalidad adicional tiene 3 puntos, que es garantizar la estabilidad y adecuada circulación del dinero, asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía y regular la liquidez del sistema financiero. Ahora, ¿el Banco de la República emite conceptos o leyes que son obligatorias para el manejo de las operaciones del país? La respuesta es sí y no. Recordemos que la función de emitir leyes es exclusiva de ¿quién? Del Congreso de la República. Sin embargo, pues el Banco de la República sí tiene un papel fundamental en la regulación del sistema financiero. Entonces ellos emiten una serie de documentos o normas, entre comillas, que son de obligatorio cumplimiento para las entidades financieras en Colombia. ¿Cuáles son esas normas o esos documentos? Las primeras, circulares, son normas de carácter general que establecen los lineamientos y procedimientos que se deben seguir las entidades financieras en sus operaciones, o sea, son obligatorias. Un ejemplo, establecen requisitos de concesiones de créditos, gestión del riesgo y hasta el tratamiento de datos personales. Luego están las resoluciones, que las resoluciones son normas de carácter particular, pues que se emiten para resolver, digamos, casos concretos, digamos, que complementan las circulares anteriores. Y por último están los conceptos, que aunque no son de obligatorio cumplimiento, son como una especie de jurisprudencia, que estos, digamos, son emitidos por el mismo banco, siendo una respuesta a las consultas que hacen las entidades financieras sobre casos muy particulares. Entonces el banco da su concepto, su opinión, y ellos pues deciden acatarla porque si incurren a ellos, pues es porque hay soluciones para todos, ¿no? Pues digámoslo así. ¿Por qué son importantes esas normas? Sencillo, garantizan la estabilidad del sistema financiero, promueven la competencia y protegen a los consumidores. Entonces, para concluir todo este chismecito, el Banco de la República es una entidad financiera con suma importancia. Su impacto es superior. ¿Por qué? Porque ellos, recordemos, que manejan la política monetaria, la emisión de la moneda en el país, la supervisión del sistema financiero, la gestión de las reservas internacionales y la investigación y difusión del conocimiento. Todo esto para que nosotros podamos comer tranquilos, trabajar y que nuestra plata nos alcance. Entonces, el impacto es trascendental. ¿Por qué? Dentro del impacto encontramos la estabilidad de los precios, el crecimiento económico, fortalecimiento del sistema financiero y la confianza en la moneda nacional. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena gestión de nuestra economía, afuera nos van a decir que somos unos indios porque no sabemos manejar nuestra plata. Y no, nosotros sí sabemos, podemos y lo tratamos de hacer muy bien. Gracias.